Tauro, las cartas de hoy no vinieron a especular, vinieron a confirmar. Él ya siente el peso de lo que perdió y lo que las cartas van a mostrar sobre dónde estás tú ahora mismo es lo que me hizo querer hacer esta lectura hoy. Quédate hasta el final, porque el oráculo va a traer un mensaje que cambia la perspectiva de todo. Dale like para reclamar esta lectura, Tauro. Bienvenidos a Esotérica RD Tarot, donde las cartas dicen lo que los otros no se atreven a decir. Si esta lectura llegó a ti hoy, no fue por casualidad. Escribe ahora mismo en los comentarios. Ya está confirmado. Esas 3 palabras anclan este mensaje directamente para ti. Para muchos de ustedes, Tauro, ha habido una historia que duró más de lo que debía. No porque fueran ciegas, sino porque cuando Tauro se conecta de verdad, con lealtad, con paciencia, con una constancia que muy poca gente sabe valorar. Las cartas me mostraron que muchas de ustedes estuvieron en una dinámica donde daban más de lo que recibían, donde esperaban más de lo que llegaba, donde el amor que ofrecían era real, pero no era recibido a la misma altura. Y en algún momento, porque Tauro también tiene un límite, aunque tarde en llegar, algo se cerró. No con drama, no con una gran declaración, con silencio, con distancia, con la decisión callada de dejar de perseguir lo que no venía solo. Lo que las cartas me mostraron hoy, Tauro, es que esa decisión tuya, esa que tomaste en silencio, tuvo un efecto que él no calculó, porque él creyó que siempre ibas a estar ahí, que tu paciencia era infinita, que podía volver cuando quisiera y encontrarte esperando. Y lo que el tarot confirma hoy es que se equivocó. Y las cartas lo muestran con una claridad que me dejó sin palabras. Voy a sacar las 3 cartas base juntas para que veas la historia completa. ¿Okay? La carta del 4 de copas invertido, la carta del 10 de espadas y la carta del mundo. Estas 3 cartas juntas me dicen 2 historias paralelas, la de él y la tuya. Y el contraste entre ellas es lo más poderoso de esta lectura. La carta del 4 de copas invertido me dice lo que acaba de cambiar en él. Durante mucho tiempo, él estuvo con los brazos cruzados, mirando hacia adentro, indiferente a lo que tenía. Esta es la energía del 4 de copas al derecho. Alguien que no ve lo que tiene frente de él. Pero la carta salió invertida. Y cuando se invierte, significa que salió de ese letargo. Algo lo sacudió. Ya abrió los ojos. Tauro, el momento exacto en que tú dejaste de estar disponible, el momento en que dejaste de buscar, de esperar, de ajustar tus horarios a los de él, ese fue el momento en que él despertó. Demasiado tarde para el ciclo que fue, pero completamente real para lo que él está sintiendo ahora mismo. La carta del 10 de espadas me muestra dónde está él emocionalmente en este momento. Y no está bien, Tauro. No está en paz.
Esta carta es de tocar fondo, no el fondo dramático que se actúa, el fondo real de cuando ya no hay más caídas porque ya llegaste al suelo. Cada decisión que tomó, cada vez que te dejó esperando, cada vez que eligió su comodidad sobre tu paz, todo eso tiene un peso y ese peso ahora mismo lo está cargando él. Lo que me llama la atención de esta carta, Tauro, es que confirma algo que quizás tú misma dudaste en algún momento, que lo que viviste fue real, que lo que él rompió importaba, que no eras tú exagerando. Las cartas lo confirman, importabas y él lo está sintiendo con todo el peso del 10 de espadas. La carta del mundo. Esta es la carta que lo cambiará todo en esta lectura. Mientras él está en el 10 de espadas tocando fondo, tú estás en el mundo. ¿Sabes lo que significa el mundo en esta lectura, Tauro? No significa que alguien llega. No significa que él regresa. Significa que tú ya estás completa. Ya completaste ese ciclo. Ya integraste la lección. Ya eres la versión de ti misma que existía antes de que él llegara a quitarte piezas. El mundo es la carta de la mujer que ya llegó, que no necesita que nadie confirme su valor, que ya no está esperando permiso para avanzar. Si ya estás en ese lugar de el mundo, escribe Tauro. Voy a profundizar con 2 cartas de clarificación. La carta del 3 de espadas y la carta del as de oros. Al revés. 3 de espadas y as de oros. La carta del 3 de espadas confirma que el dolor de él es genuino. No es manipulación. No es performance para que vuelvas. Es el dolor real de entender que perdió algo que no se reemplaza. Y la carta del as de oros me muestra algo que me alegra mucho decirte. A ti, Tauro. El universo ya está formando algo nuevo en tu energía. Algo concreto, algo sólido. Porque Tauro necesitas lo real. No solo promesas. Este as de oros es la semilla de algo que llega a la altura de quien tú eres en este momento. No de quien eras cuando esperabas, de quien eres ahora. Y ahora vamos con el oráculo. Esta carta la coloco aparte o la puse aparte porque su mensaje es diferente. El tarot leyó la situación. El oráculo trae el mensaje directo del universo para ti. Y la carta de este mazo es la número 35. Habla el lenguaje del amor. Este mensaje del oráculo no habla de él. Habla de lo que viene hacia ti. Y lo que dice es esto. El amor que es para ti ya sabe cómo comunicarse contigo. No tienes que enseñarle. No tienes que pedirle que te trate bien. No tienes que traducirle lo que necesitas. Ya sabe, porque es para ti. Esa es la diferencia entre lo que fue y lo que viene, Tauro. Lo que fue necesitaba que tú lo educaras, que esperaras, que explicaras. Lo que viene llega sabiendo.
Si ya no quieres tener que enseñarle a nadie cómo amarte, escribe en los comentarios, lo recibo. Tauro, antes de cerrar, necesito que escuches esto con claridad. El mundo no es una carta que llega cuando todo está perfecto afuera. El mundo llega cuando algo se completó adentro. Y lo que se completó en ti no fue la relación, fue la certeza de que no vuelves al mismo lugar. Eso es lo que él está sintiendo desde su fondo. No te extraña como se extraña un capricho. Te extraña como se extraña a algo que le daba forma a su mundo. Pero el universo no es injusto, Tauro. Lo que tú entregaste cada vez que elegiste con honestidad, cada vez que te mantuviste fiel a lo que sentías, eso fue registrado. El universo no se queda con nada de nadie. Y lo que se le cobran las cartas a él no es tu responsabilidad manejar. Tu única responsabilidad ahora es recibir lo que corresponde a quien llegó al nivel del mundo. Y esa carta eres tú. Ya llegaste. Y lo que viene ahora viene a tu altura. Si ya sabes que lo que viene es mejor, escribe lista. Tauro, cerramos. En 2 líneas, él está en el fondo procesando lo que destruyó. Tú estás en el mundo lista para lo que viene. Ahora pon una mano en tu corazón, respira y repite conmigo. Yo ya completé ese ciclo. Su peso no es el mío. Estoy completa y lista para lo que sí me elige. Hecho está. Escribe en los comentarios, estoy completa ya. Ese decreto va a cerrar esta lectura para ti. Te espero esta noche en el en vivo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.